Buenos días con todos los asistentes, sean bienvenidos al evento Un estado de la materia inusual, estudios de la dinámica de los medios granulares, webinar organizado por CEDIA y su Escuela de Formación Continua. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez y para mí es un placer acompañarlos nuevamente, presentarles al experto en el tema que abordaremos el día de hoy, el PhD Carlos Álvarez Zambrano. Él es instructor de la Escuela de Formación Continua, ingeniero mecánico con experiencia en los campos de las ingenierías aeronáutica y automotriz, técnico de mantenimiento aeronáutico y tiene un doctorado en ingeniería mecánica en el área térmica y de fluidos. Para su investigación ha empleado experimentos, métodos analíticos y simulaciones numéricas. Actualmente es investigador en el Laboratorio de Medios Granulares de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNICAMP. Qué gusto enorme entonces tener a un panelista con esta expertise para la sesión de aprendizaje del día de hoy. Sin más, les doy la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo estás? Coméntanos brevemente qué contenidos abordaremos el día de hoy. Buen día. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Gracias por la presentación, gracias a todos los asistentes. El día de hoy, una presentación que hemos preparado, quiero contarles un poquito acerca de unos materiales bastante, llamémoslo así, curiosos, que se diferencian de los sólidos y los líquidos y que son los medios granulares o materiales granulares. Entonces, a lo largo de mi presentación voy a hacer una descripción de algunos fenómenos que acontecen cuando estos medios interactúan con fluidos circundantes. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Seguramente temáticas de interés para toda nuestra audiencia. Te voy a dar paso entonces para el inicio, pero les quiero recordar a todos los asistentes que podrán realizar sus preguntas a través de nuestras redes sociales y recordarles también que este y todos los webinars que hemos tenido serán puestos en nuestro canal de YouTube en la pestaña de capacitaciones y webinars. Sin más entonces, te doy paso a ti para que inicies con la presentación y muchísimas gracias por esta información brindada. Muchas gracias nuevamente, agradeciéndoles a ustedes por la participación en este seminario online, agradeciendo también la invitación de la Escuela de Formación Continua de CEDIA, una institución de Ecuador. Y sin más, quisiera comenzar presentándoles un trabajo que hemos denominado un estado de la materia inusual. Es un estudio de la dinámica de los medios granulares. Mi nombre es Carlos Álvarez, actualmente pertenezco al Laboratorio de Medios Granulares de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Campinas, en la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, a lo largo de esta presentación vamos un poco a describir estos materiales, que los llamamos curiosos, digámoslo así. Bueno, la agenda para el día de hoy, en unos pocos slides vamos a describir básicamente la motivación, porque es interesante e importante estudiar los materiales granulares. Después haremos una introducción sobre los flujos granulares. Rápidamente pasaremos a explicar y estudiar dos ejemplos de flujos granulares. Son las ondas de densidad y las dunas acuáticas. Posteriormente, para la última parte, estaremos con algo de aplicaciones, aplicaciones naturales e ingenieriles y unas futuras perspectivas que podemos tener. En las imágenes estamos viendo justamente lo que estábamos conversando acerca de las ondas de densidad, y a la derecha lo que denominamos dunas barcanas. A lo largo de la presentación se va a ir entendiendo un poco mejor cómo que se forman estos patrones granulares. Bueno, la motivación, porque es interesante e importante estudiar los materiales granulares o los medios granulares. Básicamente porque ellos están, digámoslo así, en todas partes. Ocupan aproximadamente el 20% de la superficie total del planeta Tierra. Después del agua, se sitúan como la segunda prioridad en las actividades humanas. Consumen el 10% de la energía total del planeta, ya sea para su procesamiento o su producción.
y se ha llegado a determinar que aproximadamente el 40% de la capacidad de plantas industriales donde son empleados estos materiales se pierde por ineficiencia en su manejo. Entonces, unos ejemplos, simplemente aquí una pila de granos. Ahora tenemos las aplicaciones farmacéuticas, dunas de arena en el desierto, aplicaciones en industrias como la alimenticia, por ejemplo. Carlos, antes Tenemos de continuar, básicamente interrupción. acerca de la motivación respecto sobre los materiales granulares. Básicamente tenemos que los materiales granulares son compuestos de sólidos discretos, los cuales están en contacto la mayor parte del tiempo. Las fuerzas entre ellos son de repulsión, lo que determina que para ellos adquirir su forma, estos dependen del contorno externo, quién los sostiene, y de la gravedad. Y aquí viene una característica muy importante de este tipo de materiales. Ellos se comportan de manera bastante diferente de las otras formas de la materia, como los sólidos o los líquidos, incluso los gases. Entonces, aquí estamos viendo unas imágenes respecto a una pila de granos, son unas semillas de mostaza, esto que están apilados aquí. En la parte superior vemos que prácticamente está el arreglo, llamémoslo geométrico, de los granos, permite que todos estos estén como un sólido. Pero si nosotros alteramos el ángulo que forma esta pila con la horizontal y le excedemos un cierto valor, las capas superiores de los granos empiezan a fluir. Entonces, pasando de un comportamiento que decíamos sólido, pasan a tener un comportamiento líquido. Básicamente pueden existir en los tres tipos de formas de materia, como sólidos, líquidos o incluso como gases. Pero a veces se entiende, muchas personas creen que pueden ser tratados, como decíamos, como sólidos, pero como estamos viendo aquí, este conductor del camión ha creído que era un sólido completo, esta porción de arena, y lo ha procedido a asegurar, básicamente. Bueno, pero ¿qué son los materiales granulares en verdad? Aquí voy a citar un par de definiciones que me han parecido bastante interesantes. La primera es que los materiales están hechos de partículas muy pequeñas. Aquí, por ejemplo, podemos básicamente recordar a lo que es el azúcar. El azúcar es un material granular. También ellos no se comportan enteramente ni como sólidos ni como fluidos. Básicamente pueden tener ambos comportamientos dependiendo únicamente de la mudanza de un cierto parámetro. Una tercera definición que me parece muy importante es, son no todo, son no lineares, son no elásticos, no homogéneos, no isotrópicos y por lo tanto no fáciles de estudiar y analizar. Y una que me gusta bastante también es lo que tiene que ver con la arena, otro material granular. Y básicamente dice, no me gusta la arena, es áspera, rugosa y se mete donde sea. Anakin Skywalker, esto es de la Guerra de las Galaxias. Bueno, vamos a un tipo de materiales granulares que están básicamente siendo transportados. Pues el flujo de materiales granulares en tuberías. Básicamente los materiales, estos materiales, por ejemplo, en el almacenamiento de silos, por ejemplo, ellos están contenidos dentro de estos reservorios y por acción, por ejemplo, de la gravedad o por la acción de un gas, estos pueden básicamente ser transportados, es decir, fluir. En estos ambientes, un material granular transportado en un contenedor vertical, por ejemplo, puede sufrir unas denominadas inestabilidades, con regiones de alta y baja concentración de granos. ¿Qué es lo que causa esto? Que hay una intermitencia no deseada, produciendo unos patrones oscilantes que incluso pueden bloquear el flujo de sus materiales, la salida de sus materiales. Estamos viendo aquí básicamente
es instalaciones industriales donde que están siendo transportados de esta forma los materiales granulares. En la parte inferior tenemos una imagen de un silo de almacenamiento de material granular, básicamente de alimentos podría ser, que está colapsado. ¿Cuál es la explicación a esto? Dentro de estas configuraciones, un material granular fluyendo en un tubo vertical está sujeto a algo que se llama como el efecto Janssen. Este efecto, básicamente conocido hace más de 100 años, lo que nos dice es de que el peso extra que va causando el agregado de granos no se distribuye hacia abajo como lo que sucedería con un líquido, que la presión incremente en función de la altura, es decir, en función de esta altura que vaya variando de los granos, la presión aquí en el fondo debería incrementar proporcionalmente. En material granular no sucede eso. Llegando a un cierto punto, ese peso extra, ese peso que se va añadiendo, se redirige hacia las paredes horizontales del silo, causando que una reducción aparente del peso total, contrariamente a lo que sucedería con un fluido. Es decir, llamémoslo así, parte del peso del material se está redireccionando hacia las paredes verticales. Y esto netamente lo que puede suceder es de que superan ciertos límites y puede haber un colapso, como yo decía, de unas paredes del contenedor, en este caso del silo. Entonces recordemos lo que es este efecto Janssen, el redireccionamiento de las fuerzas verticales o esfuerzos verticales hacia los horizontales. Bueno, dentro de una configuración como la que acabo de citar, material granular fluyendo en un tubo vertical, se pueden presentar unos fenómenos que se denominan ondas de densidad. Estas ondas de densidad son un flujo intermitente de material granular. Este flujo intermitente, básicamente, está caracterizado por una región de alta densidad, es decir, una región con mayor número de granos, conteniendo un mayor número de granos, y una región que básicamente estaría más determinada con la presencia de aire. Esta combinación de este pistón granular, región de alta concentración de granos, con esta burbuja de aire, se forma lo que se denomina una onda de densidad. Esta onda de densidad tiene características geométricas, por ejemplo, su longitud de onda, el tamaño que adquiere este pistón. Y a su vez, estos podemos determinar este pistón, la velocidad con la que cae o la velocidad con la que oscila. Entonces, recuerden, aquí simplemente es esto, un flujo granular que está siendo contenido en este depósito superior, cayendo, en este caso, por gravedad únicamente, y que dependiendo de ciertas restricciones en la salida del flujo másico, empieza a oscilar. Es decir, ese flujo continuo se rompe y empieza a oscilar y forma estos patrones de ondas de densidad. Otra de las aplicaciones que estaremos viendo aquí con mayor detenimiento es las dunas de arena. Estas dunas de arena que se presentan en ambientes tan diversos como en la industrial y en la naturaleza, tanto en ambientes eólicos como acuáticos, son una importante fuente de estudio y necesitan todo el conocimiento como decía, por su importancia dentro de todas estas actividades. El hombre interactúa con estas dunas de arena tanto en la industria como en la naturaleza. Por ejemplo, en la industria, básicamente tuberías de petróleo, tuberías de drenado, y tuberías de sistemas de desagüe, etc. Y en el ambiente se encuentran en desiertos, en los lechos de los ríos, a lo largo de las playas, etc. Aquí estamos viendo una imagen de una duna de arena tremenda, debe ser en el desierto un desierto en Nigeria, la formación de una duna de arena. ¿Por qué es lo interesante? Porque estos objetos no son estáticos, son móviles. Por ejemplo, aquí básicamente en la fotografía inferior estamos viendo que una duna de arena se ha desplazado, básicamente, llamémoslo así, entre paréntesis, ha caminado y está próxima a interactuar con esta estructura, y básicamente lo que sucede después de un cierto tiempo es de que esta duna absorbe, llamémoslo así, a esta casa. Dentro de esas dunas de arena existe un tipo de duna específico, característico, la duna barcana. Esta duna barcana se presenta en diferentes ambientes, ambientes como tuberías o tubos transportando agua, por ejemplo, a una escala
a una escala, llamémosle pequeña, comparada con el resto de dunas. Por ejemplo, comparada con una duna en el desierto. Incluso estas dunas de arena tipo Barcana, que se caracterizan por estas puntas que son direccionadas, ya valga la redundancia, en la dirección del fluido, son observadas tanto en ambientes acuáticos, en ambientes eólicos como en los desiertos, incluso en superficies de otros planetas, por ejemplo, como Venus o Marte. Y recientemente se han descubierto que ellos están presentes en ambientes tan diversos como la superficie de un cometa. Lo que podemos reconocer aquí es su forma característica, aquel formato que llamábamos de luna creciente, que básicamente lo que este formato es similar, la forma es similar en todos los ambientes que anteriormente se describieron, pero con longitudes y escalas de tiempo muy diferentes, yendo de los centímetros y minutos en las dunas formadas, por ejemplo, acuáticas o subacuáticas, como llamamos, hasta dunas kilométricas y que tardan miles de años en formarse como en Marte. Entonces, vamos a describir un poco más en detalles sobre estas dunas Barcanas. Comencemos con lo que habíamos dicho, esas ondas de densidad, aquellos flujos granulares en tubos verticales. Estas ondas de densidad, por ejemplo, pueden ser analizadas a través de experimentos, modelos teóricos, simulaciones numéricas. En esta parte vamos a describir un conjunto de experimentos. Básicamente, lo que habíamos dicho, un flujo granular aparentemente bastante simple. Simplemente tenemos en la fotografía se ilustra un contenedor con granos. Estos granos, vale la pena aclarar, son son unas esferas de vidrio de determinado diámetro, muy parecido al de la arena o de otros materiales empleados en la industria. Tenemos una cámara de alta velocidad que lo que hará es filmar ese flujo de granos cayendo por este tubo, y esta cámara está ligada directamente a un computador que empieza a grabar esas imágenes. Básicamente es esto, un flujo de un material granular cayendo por este tubo. Y veamos qué sucede. Netamente como habíamos ya anticipado, se forman aquellos patrones granulares llamados de ondas de densidad, con regiones de mayor compactación de granos y regiones de menor compactación, donde prácticamente es una burbuja de aire. Entonces, como habíamos dicho, estamos únicamente observando a través de un tubo. Tal vez me faltó aclarar esto. Este es un tubo delgado, un tubo de vidrio, y estamos observando cómo cae ese material únicamente accionado por la gravedad. Y lo estamos filmando. Y esto es lo que se observa. Esto básicamente está hecho con una cámara de alta velocidad, eso sí hay que decirlo, el tiempo real está siendo mostrado en la parte superior, y como vemos se forman estos patrones granulares. Miren, nuevamente recordando, es un flujo de material granular cayendo por un tubo delgado de vidrio. Pero simplemente él no cae directamente como lo haría un líquido fluir completamente, llenar el tubo fluir. No, él tiene esta característica que dependiendo del flujo másico, es decir, la salida de masa a través del final del tubo, él empieza a oscilar y forma esos patrones de mayor y menor concentración de granos. ¿Cómo analizar esto? Esto es básicamente imágenes, son, llamémoslo así, fotografías. Se puede analizarlo utilizando las herramientas clásicas que tenemos, no llamémoslo clásico, sí, pero es algo, digamos, hasta un cierto término simple, un procesamiento de imágenes. Tomamos las imágenes, las ponemos dentro de un programa de MATLAB y simplemente lo que tratamos de hacer es indicar y encontrar dónde comienzan y dónde terminan aquellos pistones, aquellas concentraciones, esas regiones de mayor concentración de granos. Entonces, lo que estamos viendo aquí en los 3 primeros tubos, llamémoslo así, es básicamente el tratamiento de la imagen, pasando por una conversión a escala de grises, o una conversión a escala de blancos y negros o binaria, y aquí básicamente lo que nos está mostrando es aquellos pistones que superan un cierto límite son considerados como plugs o pistones, llamémoslo así. Aquí esas regiones de concentración de granos mayor que cierto límite están siendo grabadas como los pistones que estamos nosotros buscando. ¿Qué hacer con esto? Básicamente esto es un diagrama espacio-tiempo. Básicamente sí, nosotros estamos dejando que fluya el material y viendo qué sucede mientras cae. Lo que podemos es básicamente plotar o graficar esas posiciones que tuvieron aquellos pistones a lo largo del tiempo.
son los puntos negros, los cuadrados negros indican las posiciones superiores de los pistones, los azules las inferiores, y vemos que tienen un comportamiento oscilante, es decir, caen, están yendo, la indicación de esta línea entrecortada es que la velocidad la estamos considerando positiva hacia abajo, y básicamente ellos oscilan y van cayendo. Y esto tiene que ver directamente con la salida que tenía, con el flujo másico en la salida del tubo. Un comportamiento oscilante. ¿Qué podemos extraer de ahí? Relaciones básicamente, por ejemplo, ¿qué sucede con la velocidad de aquellos pistones, de aquellas regiones de mayor concentración de granos? En función de su flujo másico, ellos cambian. Pero, por ejemplo, aquí hemos determinado que la velocidad de los pistones es linealmente dependiente del flujo másico. O que independientemente del flujo másico, el tamaño de aquellos pistones, de aquella longitud de onda que denominamos, es casi prácticamente constante. Y este valor de 3, si nosotros después analizamos, este valor es netamente 10 veces el diámetro del tubo. Es decir, que la longitud de ese pistón es aproximadamente 10 veces el diámetro del tubo de que estuvo conteniendo aquellos granos. No entro más en detalles, simplemente son, como quería dar una aproximación, ¿qué es lo que se puede hacer? Algo tan fácil como decimos, material cayendo por un tubo vertical, actuado simplemente por gravedad. Nos muestra todos estos comportamientos y estas características. Esto se puede abordar experimentalmente o teóricamente. Bueno, teóricamente tampoco es bastante, llamémoslo así, complicado. Podemos hacerlo a través de la matemática aplicada, utilizando, por ejemplo, métodos de análisis de estabilidad lineal o métodos de perturbación, por ejemplo. En este caso, únicamente no voy a entrar mucho en detalle acá. Básicamente lo que tenemos son 3 ecuaciones para ese flujo, una ecuación de conservación de la masa, una ecuación para los pistones granulares y una ecuación para la presión del aire que está contenido dentro. Tal vez me faltó especificar eso. En el tubo, básicamente lo que tendríamos ahí es aire únicamente. Entonces, los granos están interactuando tanto con las paredes del tubo, entre ellos, y con el aire que está dentro. Haciendo un análisis de estabilidad lineal, lo que podemos encontrar básicamente es, bueno, tenemos este sistema de ecuaciones que tiene coeficientes constantes. Este sistema de ecuaciones, utilizando, como digo, las herramientas del análisis de estabilidad lineal, e incidiendo un conjunto de modos normales, que básicamente es tratar de describir aquellos patrones oscilantes como ondas, únicamente. Es eso, una amplitud de onda con una frecuencia angular, nada más. Básicamente lo que aquí encontramos es esta parte teórica, nos ratifica, simplemente traduciendo lo que estamos viendo en esta gráfica, es de que para un número de onda de corte de aproximadamente 0,6, que estaría por aquí, es decir, cuando este valor pasa de positivo para negativo, nosotros encontramos que esa longitud de onda donde sucede eso, esa longitud de onda, es decir, ese tamaño del pistón, aproximadamente es a 10 diámetros del tubo. Lo que habíamos encontrado con nuestro análisis experimental. Bueno, ese es otro de los métodos con los cuales se puede estudiar este tipo de flujos. La siguiente parte voy a hablar de las dunas barcanas, aquellas dunas que habíamos visto al inicio. Primeramente, ¿cómo es lo que sucede en estos? Ahora, antes estábamos viendo un material granular cayendo en un tubo verticalmente. Ahora, imaginemos que tenemos una base de granos horizontalmente y un fluido arrastrando esos materiales, un fluido cortándolos, cizallándolos en forma horizontal. Entonces, los materiales, ¿qué es lo que puede suceder? El material puede tener una capa, digámoslo así, fija de granos, superando ciertos valores del arrastre de este fluido. Los granos se pueden transportar en algo que se denomina lecho móvil o bed load, mejor conocido, o si es que esos valores exceden el valor, es decir, de esta fuerza, el corte, el cizallamiento que hace ese fluido, los granos pueden entrar en suspensión. Perdón. Entonces, básicamente la relación entre la fuerza que está haciendo el fluido, que es el término superior de esta fracción, y la resistencia, el peso aparente de los granos,
nos da un número que es bastante conocido, que se llama el número de Shields, que ese nos está básicamente diciendo cuán factible es de que se muevan estos granos y que tengan este modo de transporte de lecho móvil o de bedboom. Entonces, cuando el flujo de fluido causa un esfuerzo moderado de corte, lo que sucede es que cuando ese esfuerzo del fluido actuando sobre la capa esta fija de granos, principalmente unidireccionalmente, lo que sucede es que algunos granos, aquellos granos movibles, se forma una capa de granos móviles, forman dunas con una característica de luna creciente. Es decir, estos granos móviles adquieren esta forma. Esta forma que puede ser muy parecida a como habíamos dicho, una luna creciente, a un pan croissant, incluso me han dicho en algunas presentaciones que les recuerda al famoso Pac-Man, que muchos de nosotros jugaríamos, como este videojuego. Incluso otros amantes del cine han dicho, no, estas dunas barcanas se parecen mucho, por ejemplo, al logo que tenía Star Trek. Y es verdad, aquellas, ya. Indistintamente de esto, la principal característica es que estas dunas de arena del nombre marcanas tienen su característica de puntas, 2 puntas, alineadas principalmente con la dirección del fluido. Esa es la característica principal. Entonces, para entender cómo funcionan, cómo se forman estas dunas, básicamente mucho de su secreto, de su morfología y de su dinámica estaría encapsulada aquí, en sus puntas. Nuevamente, podemos recurrir a métodos experimentales. Básicamente lo que tenemos aquí es una facilidad experimental de laboratorio donde trabajé en mi doctorado y actualmente estoy también realizando otras investigaciones, y que básicamente es un diseño bastante simple este de acá, es agua impulsada a través de bombas que pasa a través de un canal rectangular. Y la deformación de aquellos granos hasta que se forman en dunas, lo filmamos con cámaras. Nada más que eso. El canal es un canal de acrílico transparente con unas determinadas dimensiones. Un canal de sección rectangular, como había dicho. Aquí tenemos una fotografía, lo que había dicho, este canal, sección rectangular, material transparente. Lo que hacemos es colocamos, está lleno de agua, está el agua estática, tenemos unas puertas de acceso, colocamos los granos, tenemos la cámara para filmar la deformación. Esta es una vista superior de estos granos que están colocados aquí. Prendemos las bombas y el agua arrastra a los granos. Básicamente sería eso. El agua arrastra a los granos. Entonces, inicialmente la vista superior básicamente formarían una pila cónica de granos, que va a ser posteriormente arrastrada y deformada por el agua. Aquí he dejado este slide para mostrarles cómo es la forma de los granos que estamos diciendo, de ese material granular. Estas son imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido. Los granos básicamente son de vidrio. ¿Por qué se utiliza de vidrio? Porque tienen una densidad muy semejante a las de la arena, que es la constituida de las dunas de arena, básicamente. Entonces, ese material de la arena tiene una densidad muy similar a la del vidrio. Y son los mismos granos que habíamos utilizado, por ejemplo, en los experimentos de las ondas de densidad. Estos pueden ser completamente circulares o irregulares, entonces podrían tener diferente diámetro, pueden ser de diferente diámetro, diferente forma, e incluso, bueno, estamos viendo unas imágenes de granos de vidrio, pero también para los experimentos se podría utilizar granos aún más pesados, por ejemplo, de circonio. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente, accionamos el mecanismo, es un flujo turbulento de agua dentro del canal. Básicamente, la duna siente esa interacción del agua y esa pila cónica inicial se deforma en este patrón granular diferente, ¿no? Es que denominábamos de ondas de densidad. Nuevamente, ¿qué tenemos? Imágenes. Recuerden, es una vista superior, ha sido tomada, son una secuencia de fotos únicamente. Y ahora podemos analizarlas, nuevamente utilizando la herramienta como el del MATLAB.
Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es las imágenes a la izquierda, es la imagen tal y como se obtiene desde las fotos, y a la derecha es después, una vez de que esta foto fue tratada a través de un código bastante simple en MATLAB. Lo que estamos aquí tratando de encontrar es determinar cuál es la morfología de esta duna. Los diferentes puntos indican diferentes características geométricas de la duna, sus centroides, sus extremos, incluso para determinar su ancho y su largo. ¿Cómo es lo que sucede el movimiento de los granos en estas dunas? Básicamente los granos, a través de la imposición del corte del fluido, los granos lo que hacen son arrastrados desde regiones inferiores hacia arriba y aquí caen por avalancha. Y entonces es un mecanismo de feedback. Mientras el fluido perturba a los granos y hace que se deforme como esa duna barcana, de la misma forma la duna afecta la dinámica del fluido. Es un mecanismo de feedback. Hay diferentes características de esta duna. Este es un esquema de la vista lateral, sería, que podemos determinar el largo de la duna, su altura, incluso como decíamos, su ancho. Entonces, básicamente, otros estudios previos han demostrado que la velocidad de la duna, la velocidad con la que se dislocaba, la que habíamos visto en los videos, es inversamente proporcional, por ejemplo, a su longitud. Es por eso que veíamos que, por ejemplo, dunas mucho más grandes, por ejemplo, formadas en desiertos y en Marte, por ejemplo, demoran mucho más tiempo en formarse. ¿Por qué? Porque esas dunas en esos ambientes tienen un mayor tamaño y por ende su velocidad, tanto de desplazamiento como de formación, es mayor. Ahí la diferencia con las dunas acuáticas que estábamos observando. Entonces, digámoslo así, una aproximación bastante simple que se ha hecho es para describir por qué se forman aquellas puntas, aquellas características puntas que diferencian a la duna barcana, que llamamos de horns, llamémoslo puntas, de esas puntas de la duna. Una explicación bastante simple ha sido de que a menores alturas, la velocidad de los granos, de la movilidad de los granos es mayor. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en esta sección, más a la derecha, los granos se van a mover más rápido, porque la altura de ellos están formando una altura menor, y por ende, van a tratar de formar aquellas puntas. Pero eso es el modelo tradicional, lo que se había venido explicando. Sin embargo, hemos hecho experimentos donde hemos arrojado un poco más de luz sobre esta problemática. Realmente esto no siempre es así, por lo menos existe otro mecanismo, no el simple avance de la parte lateral de la duna para formar las puntas de estos horns. Como habíamos dicho, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos fotografías y queremos caracterizar la duna, aquel patrón granular bastante parecido, como decíamos, a un pan croissant, que tiene su morfología básicamente la longitud, su ancho, la longitud de aquella punta que estamos viendo acá, que llamamos de horn, y lo que podemos es relacionar, por ejemplo, cómo es su ancho con su longitud a diferentes flujos. Aquí estamos viendo los números, los diferentes símbolos representan diferentes, llamémosle, velocidades del fluido, es decir, cuán más rápido se mueve el agua. Su ancho es linealmente proporcional con por ejemplo, su longitud, independientemente del tipo de material que usemos, por ejemplo, aquí, independientemente del tamaño. Estamos viendo gráficos para dunas compuestas de partículas de vidrio con un diámetro medio de 0.37 milímetros, y a la derecha un comportamiento, la relación entre el ancho y la longitud para dunas formadas de material más pesado, como es el circonio, con otro diámetro medio de partículas. Dependientemente de eso, lo que observamos, independientemente de la fuerza llamémoslo así, del corte que está ejerciendo el fluido, se comporta linealmente. Y lo que habíamos también, la premisa con la que habíamos arrancado, la velocidad de la duna se relaciona inversamente con el tamaño de la duna. Y también independientemente del tipo de material con la cual está formada y del tamaño medio del grano. Y obviamente también de la velocidad que tiene el fluido.
Nuevamente comprobando aquella premisa que la velocidad de la duna es inversamente proporcional a su tamaño. Entonces, habíamos dicho que hemos utilizado diferentes diámetros de material, es decir, tamaños de las partículas, diferentes tipos de partículas, es decir, diferentes materiales, y obtenemos diferentes tiempos de formación de esta duna. Entonces, por ejemplo, para el gráfico A es una duna de vidrio que toma aproximadamente 90 segundos en formarse. Para el B, a determinada velocidad del fluido, esta es una duna de circonio, tarda 300 segundos, y a una velocidad menor toma un mayor tiempo, pero su morfología es un poco diferente. ¿Qué hacer para esto? ¿Cómo entender diferentes tiempos de formación? Básicamente lo que se hizo en un paper que fue publicado, está aquí, los mayores detalles, es tratar de determinar un tiempo característico. Nuevamente, volviendo a la física básica. ¿Por qué la física fundamental, llamémosla así, la física fundamental? Los materiales granulares básicamente se basan en eso. La explicación para los materiales granulares radica en la física fundamental. Si bien es cierto, conocemos muchas propiedades que son, llamémoslo entre comillas, fáciles de obtener, hay otras que, por ejemplo, como la rheología de los granos. ¿Cómo es la redistribución de fuerza simplemente en una pila de granos sobre una superficie horizontal? Esta es conocida. Entonces, a la física fundamental, ¿qué nos mandaría simplemente a decir? Para encontrar una relación de tiempo, únicamente sería un desplazamiento sobre una velocidad, nada más que eso, un movimiento simple, uniforme. Bueno, esta expresión queda un poco más complicada porque tiene que ver que la velocidad de la duna depende, bueno, de una velocidad del fluido, una velocidad límite que tiene que superar para moverse los granos, obviamente de la densidad tanto del sólido como del fluido, de la gravedad, que es la que está tratando de sujetar a los granos hacia el suelo, etc. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Diferentes tiempos tratamos de normalizarle con este tiempo característico. Bueno, mayores detalles, como decía, están en esta publicación. Vamos a una segunda parte. Ya vimos la parte geométrica más macro de las dunas, ¿no? Ahora, básicamente, queremos una descripción a nivel, queremos saber qué es lo que sucede individualmente con algunos granos. Lo que se ve aquí es individualmente con algunas partículas. Hemos colocado aquí unos trazadores, aquellos puntos negros son unas partículas de diferente color que las demás, y lo que estamos tratando es nuevamente, grabar su desplazamiento y seguir la trayectoria de estas partículas trazadoras. Nuevamente, imponemos el flujo turbulento y los granos lo que hacen básicamente se deforman. Estas imágenes son capturadas con una cámara de alta velocidad, el tiempo está siendo indicado en la parte superior derecha, y los granos lo que están haciendo es, podemos observar e inferir que algunos granos vienen desde adelante, desde la parte, desde aguas arriba, digamos, de la duna, y lo que están haciendo es yendo hacia la parte inferior. Están haciendo unas trayectorias aparentemente circulares para formar aquellas puntas, aquella característica geométrica de la duna. Es decir, tipo rodean la duna y se van a depositar en sus extremos. Eso es algo que los modelos existentes no habían descrito. Hacemos un análisis, nuevamente recurremos a nuestro conocido MATLAB. Aquellos trazadores de diferente color, lo que estamos haciendo es únicamente identificándolos aquí y los estamos siguiendo, básicamente siguiendo a lo largo del tiempo. Tenemos las posiciones de esos trazadores, el centroide de la duna, es decir, de todo el cuerpo, y lo que estamos siguiendo es aquí las trayectorias de cada uno de los granos. Aquí básicamente son fotografías con algunas trayectorias de algunos trazadores montadas sobre estas fotografías, y lo que se está viendo es que, ¿qué es lo que hace el código? Es tratar de determinar una posición inicial, su trayectoria y su posición final. Mientras el flujo, obviamente el flujo está actuando de arriba hacia abajo, la duna se está deformando, se está moviendo también de arriba hacia abajo, y esos trazadores se están están desplazando, perdón, desde posiciones aguas arriba hacia sus extremos, hacia estos horns que llamamos estas puntas. Un resultado bastante interesante, por ejemplo, tenemos aquí las trayectorias de esas partículas. Los colores lo único que nos indican es la posición inicial,
las diferentes posiciones que va teniendo la duna, porque la duna, aparte de que se mueven los granos dentro de la duna también se mueve. Y podemos aislar, por ejemplo, algunas trayectorias de granos que únicamente van hacia los hornos, hacia las puntas. Esto, por ejemplo, nos facilitó y nos permitió demostrar que el mecanismo anterior que servía para explicar la formación de aquellas puntas no está completamente, no es completo, digámoslo así, y necesita, por lo menos para el caso acuático, el caso de dunas subacuáticas, necesita ser completado con la información de aquellas partículas que vienen a montante, es decir, describen trayectorias árculas de circunferencia para llegar a estas puntas. Entonces, estos resultados también no entro mucho en detalle acá, pueden ser encontrados en estas publicaciones. Aquí un resultado bastante importante es, recuerden, a la izquierda estamos viendo cómo se observa la duna inicialmente, esa pila cónica de granos. Y lo que estamos mostrando aquí únicamente es la frecuencia angular, es decir, los granos que fueron a formar, o las partículas que fueron a formar las puntas, ¿dónde originalmente estaban? Estaban originalmente distribuidas, si analizamos como que fuera un círculo esta distribución de granos, ellas están inicialmente en este sector. Es decir, para aquellas que fueron a las puntas, ellas estuvieron, no como habíamos dicho al inicio, esa premisa que teníamos, iban a estar más cerca de las puntas porque se movían más rápido, no. Ellas hacen un desplazamiento, tienen un desplazamiento transversal significativo y avanzan, rodean a la duna y van hacia las puntas. También, obviamente, podemos utilizar análisis teóricos o análisis numéricos. Aquí únicamente voy a pasar bastante rápido. Es lo mismo que tuvimos en los experimentos, básicamente simulado a través de métodos computacionales, simulando el fluido a través de método de volúmenes finitos, con el código abierto OpenFOAM, las partículas como un medio discreto y un acoplamiento que hacen entre estos dos programas. Básicamente aquí quiero resaltar que esta característica geométrica, tanto del ancho como de la altura, es la misma que tuvimos en el canal, en la parte experimental. Entonces, la pila de granos y el fluido interactuando sobre él. Esto es el marco matemático. Con estas ecuaciones modelamos el fluido, con estas modelamos las partículas. Y, por ejemplo, uno de los resultados que tenemos aquí básicamente es cómo se va formando aquella duna. Aquí en la parte superior tenemos una vista lateral de cómo va pasando el fluido, diferentes vórtices, diferentes estructuras turbulentas del agua y van deformando a esta pila inicial hasta conseguir aquella duna característica. Básicamente estábamos viendo la formación ahora en el dominio computacional a través de una simulación numérica. ¿Qué nos provee estas simulaciones numéricas? Informaciones mucho más valiosas, mucho más, tal vez, difíciles de obtener a través de los experimentos. Aquí simplemente una comparación de lo que teníamos arriba, son nuestras dunas numéricas, llamémoslo así, abajo las dunas experimentales, y tenemos ellos prácticamente se comportan muy parecidos, es decir, la dinámica, por lo menos externa, la morfología de la duna es capturada muy bien por la simulación que habíamos publicado en este otro artículo. Como había dicho, lo interesante, podemos nuevamente analizar todo eso, las trayectorias de los granos, la morfología, el tamaño, la velocidad de la duna, pero ¿qué es lo que necesitamos conseguir? ¿Qué es lo que queremos encontrar con simulaciones numéricas? Es básicamente informaciones que no se las obtiene a través de los experimentos. Por ejemplo, únicamente por citar un ejemplo, es la fuerza, por ejemplo, que cada uno de esos granos está sujeta. O cómo varía el número de partículas, es decir, el flujo másico de granos atravesando diferentes secciones de la duna. Aquí en la parte superior vemos una vista lateral de la duna, identificamos algunas regiones de interés y vamos viendo cómo, por ejemplo, desde el inicio tenemos una menor cantidad de partículas atravesando esta sección, hasta que llegamos acá al punto más alto de esta duna, que se denomina la cresta de la duna, donde el número de partículas es mayor, y esto básicamente lo que nos indica es una de las premisas con lo que también se tiene para explicar la formación de las dunas.
El material es arrastrado desde la base, lo que yo había dicho en aquel esquema, y depositado en la parte superior. Entonces el material es arrastrado desde esta parte inferior de aquí y él es depositado en la parte inferior. Y así es un mecanismo que mientras esta duna se va desplazando, en este caso se desplazaría más hacia la derecha, va ocurriendo lo mismo. En las regiones más bajas, es decir, menos 1.9, 0.906, los granos son arrastrados y depositados hacia arriba. ¿Con qué? Con una cierta fuerza. Lo que estamos viendo aquí, básicamente, es la fuerza con la que un grano es arrastrado de una región inferior hasta llegar a esta cresta. Los ejes lo que nos indican es el tiempo normalizado por aquel tiempo característico que habíamos encontrado. Recuerden ese tiempo que habíamos determinado al inicio, es un tiempo característico. Y básicamente esto es lo que se requiere con simulaciones, lo que se busca con simulaciones numéricas. Acceder a informaciones que actualmente con los experimentos o son complicadas o mucho más costosas de obtener. Bueno, eso es lo que yo quería presentarles de estos dos casos, básicamente, de que había yo estudiado en el laboratorio de medios granulares de la facultad. Y aquí quiero, para la segunda parte de mi presentación, unos pocos slides acerca de las aplicaciones, para que estudiamos entonces todos estos flujos granulares, estas interacciones de los medios granulares con los fluidos. Por ejemplo, tenemos básicamente lo que vemos nosotros en la naturaleza, llamémoslo así, directamente lo que sucede, el medio actuando e interactuando con nosotros. Aquí voy a mostrar un video donde que sucede algo que se llama un desplazamiento de tierras, básicamente, landslide, y sucede un fenómeno de licuefacción, que ya rápidamente lo voy a explicar. Pero veamos el video, qué es lo que sucedió aquí, esto reciente, sucedió el mes pasado en una región norte de Noruega. Y básicamente lo que sucede es lo siguiente: esta área de tierra se desprende y todas las casas que están contenidas dentro de la sección son arrastradas y llevadas hacia adentro del mar. Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo es ese fenómeno de licuefacción. El sólido que son la arena sobre donde están construidas estas casas, este terreno, básicamente se empieza a comportar como que fuera un fluido. Y él se desplaza, empieza lo que es, valga la redundancia, a fluir. Ese pedazo de terreno comienza a fluir y se desprende del resto de porción de tierra. Básicamente fluye hasta un cierto punto donde ya no resiste más y colapsa. El fenómeno de la licuefacción. Esto, ¿de dónde? Nuevamente, habíamos dicho, física fundamental. Sucede, la licuefacción está atada a lo que es un fenómeno de la dilatancia. Esto ha sido explicado hace más de 100 años, un famoso físico y científico, Reynolds, deben haberlo escuchado. Él básicamente lo que hizo fue observar, por ejemplo, supongamos, tenemos aquí en la parte izquierda un globo lleno de arena, colocamos un tubo en la abertura que puede tener este globo y en este tubo colocamos agua. Si nosotros lo compactamos, apretamos este globo, nuestra imaginación, la primera reacción que tendríamos a pensar es de que el agua va a intentar subir, es decir, a aumentar esta altura. Pero no sucede eso. El agua ingresa dentro de este globo y ocupa otros espacios dentro de la configuración de granos de arena que están aquí adentro. Es decir, el material granular contenido dentro de este globo reaccionó por la presión que se está ejerciendo, se dislocó, existe un redireccionamiento de fuerzas, cambió la fracción volumétrica dentro de esta configuración de granos y básicamente permitió que esos espacios que fueron ahora, se crearon, sean ocupados por el agua. Y es lo que sucede, por ejemplo, cuando caminamos en la playa. Si es que lo han visto ustedes o lo pueden experimentar, al caminar sobre arena mojada, básicamente cuando nosotros pisamos es como que se secara la arena debajo de nuestros pies. ¿Por qué?
porque los granos se están reacomodando y permiten que el agua ingrese a esta superficie, cambiando la fracción volumétrica, ingresa a esos espacios que ahora se reacomodaron de los granos, y es el aparente, nos da una apariencia como que se está secando la arena debajo de nuestros pies. ¿Qué sucede en la licuefacción? Perdón, ¿qué sucede en la licuefacción que acabamos de ver acá? En la licuefacción sucede de que la arena básicamente ya no es capaz de almacenar, digamos, o sea, esta nueva cantidad de agua. En ese desprendimiento de tierra veíamos que llega se satura básicamente esa arena y ya no puede receptar más agua, y básicamente lo que hace es deja de ser un sólido y empieza a fluir, y es por eso que se separa. Ese fenómeno es la licuefacción, pero básicamente está atada a esta propiedad que tienen los granos de la dilatancia, algo física nuevamente fundamental. Otra aplicación que para las personas que nos están escuchando conectadas desde Ecuador, por ejemplo, básicamente nosotros tenemos aquí es nuestros volcanes, estamos rodeados de volcanes, no solo no solo Ecuador, sino Sudamérica, Centroamérica igual, Guatemala, México y la parte andina en Sudamérica, donde existen los flujos piroclásticos, aquellos flujos que se generan, flujos de ceniza, flujos calientes, de que se desprenden cuando entran en procesos eruptivos los volcanes. Nosotros tenemos esto, como he dicho, en las regiones de Sudamérica, Centroamérica, bueno, en general en el mundo, ¿no? Pero estos fenómenos, aunque han sido estudiados por mucho tiempo, no son completamente entendidos. Un artículo que llamó mi atención y traigo hacia ustedes para presentarlo es, por ejemplo, uno que fue presentado en la edición de Physics Today del año pasado, de junio, donde que se habían hecho unos experimentos a un laboratorio, una universidad. Básicamente se preguntó ¿por qué estos flujos, a pesar de tener una alta fricción, ellos están compuestos de roca, partículas, ceniza, etcétera, ¿por qué ellos fluyen tan rápido y alcanzan velocidades de desplazamiento incluso superiores a los 100 kilómetros por hora? ¿Por qué sucede eso? Si hay fricción dentro del material que impediría que ellos se desplacen, si incluso estos flujos piroclásticos superan esas velocidades, incluso cuando no están ayudados por digamos, por la topografía, la inclinación del terreno no los favorece, pero ellos tienen alcanzan esas velocidades. ¿Por qué sucede eso? Como decía, aquí este estudio, esta investigación llevada a cabo por unos investigadores en Nueva Zelanda y presentada aquí, por ejemplo, resaltada aquí en Physics Today, lo que nos dicen es básicamente que esos flujos piroclásticos lo que están creando aquí en la parte inferior es, digámoslo así, llamémoslo como que una capa móvil de aire. Y lo que hace es esta capa móvil sirve como un lubricante. Es decir, el flujo más pesado se va hacia arriba, hacia abajo se va el aire, y por ende reduce la fricción, las partículas sólidas van hacia arriba a una capa superior, el aire es el que produce ese efecto de lubricante y reduce la fricción interna de las partículas y completamente comienza a fluir más rápido el flujo piroclástico. Aquí voy a presentar un video extraído desde el material suplementar de la publicación original de los autores. ¿Y cómo estudiaron ellos ese flujo piroclástico? A través de una facilidad industrial. Básicamente lo mismo lo que es común para estudiar flujos granulares. Una instalación industrial, una facilidad experimental, perdón, y tomar imágenes, medir presiones, medir flujos másicos, etc. Se descarga el material granular. Vale la pena mencionar aquí que este material que los doctores están descargando es el mismo. Ellos recolectaron material que salió de los volcanes en su país, recogieron centenas de kilos del material granular y los llevaron hacia una facilidad experimental. Y lo que trataron es de caracterizar, de encontrar, por ejemplo, como la determinación de aquel flujo. Obviamente este es un canal necesita una facilidad industrial
un poco, llamémoslo así, grande. El canal básicamente tiene como 12 metros. Es una instalación que descargan, como había dicho, material original proveniente de una erupción en Nueva Zelanda, y lo que hacen es traer ese material y simular las condiciones, variando la inclinación, la pendiente, y lo que hacen es medir la presión. Al medir la presión, ellos utilizan los sensores de presión que están por acá, justo estamos viendo ahí. Ellos logran cuantificar aquella capa que yo decía de aire, la parte inferior, que permite, que funciona como si fuera un lubricante, que hace que el flujo piroclástico se mueva más rápido. De nuevo, estoy repitiendo bastante esto en esta presentación, volviendo a lo simple, la física fundamental. Había yo comenzado diciendo, recuerden el efecto Janssen, aquel efecto que dice que el peso aparente de los granos es menor, la columna total de granos es menor por el redireccionamiento de las fuerzas, que llamémoslo así, las paredes laterales del tubo están prácticamente soportando el peso de los granos. Un estudio que acabó de salir hace un par de meses dice que bajo ciertas condiciones también puede existir lo contrario, que el peso dentro de ese tubo puede superar ciertos valores, puede superar incluso el peso real de la columna de granos. Entonces, el mensaje aquí es, pese a que nosotros hemos ido desde la parte básica, la motivación, porque son importantes el estudio de los medios granulares, fuimos a dos casos particulares de flujo granular denso, que son las ondas de densidad y las zonas barcanas. Vimos unas aplicaciones donde nuestro conocimiento, nuestra física fundamental, pueden directamente ejercer y tomar acciones, como por ejemplo los deslizamientos de tierra, avalanchas, lahares, flujos piroclásticos. Todo esto radica ¿en qué? En la física fundamental. Y lo traigo con este ejemplo. En 1895 el efecto Janssen había sido descrito, donde que aparentemente el peso real, el peso de la columna de granos es aparentemente menor que el peso total. Pero bajo ciertas circunstancias se puede también observar lo contrario, de que la columna esta tenga incluso un peso mayor al peso total de los granos. Física fundamental. Aquí rápidamente el cierre que yo tengo para ustedes de esta presentación. Los materiales granulares muestran, como ha sido evidenciado a lo largo de esta presentación, un comportamiento bastante complejo. Pueden ser estudiados y debemos combinar aproximaciones teóricas y experimentales, sacar provecho de la gran capacidad computacional que actualmente se dispone, y la física fundamental lo que nos permite es entender escenarios más complejos. Esta es la parte final de mi presentación. Quisiera agradecer a la CEDIA, a estas instituciones que nos han patrocinado a lo largo de estos años para realizar nuestros diferentes estudios, como CENESID en Ecuador, FAPESPI, CNPq, CAPES en Brasil, mi universidad, la Universidad de Campinas, la Universidad de Western Ontario, y un agradecimiento especial al doctor Eric Franklin, con el cual he venido trabajando en los últimos años. Muchas gracias. Las dudas que ustedes puedan tener las pueden remitir a estos correos electrónicos, este es mi correo electrónico personal, y a través de CEDIA, de formación continua, @cedia.org.es. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, y por favor sus preguntas. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por la información brindada. Sin duda, nuestras personas asistentes mediante redes sociales han dado un agradecimiento público. El webinar será grabado y tú podrás ver los mensajes de felicitaciones que te han llegado. Disponemos de algunas preguntas, así que te voy a dar lectura una por una y la vamos resolviendo si estás de acuerdo. Gracias. Ángel Reyes nos dice, cuando la materia granular cae en el tubo con aire, ¿implica que hay una competencia entre la materia granular queriendo caer y el aire queriendo subir? ¿O por qué el aire no cae? ¿Por qué al caer la materia granular no se lleva el aire provocando un vacío en el tubo después de cierto tiempo? Claro, no, es justamente eso,
Voy a regresar a la slide donde que se está viendo lo que Ángel está preguntando. Netamente dentro del tubo tenemos aire, sí, como él lo señala. Y lo que hace es, lo que estamos obteniendo es de que conforme el material es alimentado desde la parte de arriba, esto está abierto a la atmósfera, no está en ningún momento cerrado. La única parte que está abierto en la entrada y abierto a la salida. Entonces el aire siempre está presente dentro del tubo. Es decir, por ejemplo, el momento que desde la parte superior, llamémoslo desde esta tolva que estoy señalando, no sé si se lo puede ver en la parte superior de la fotografía, el material es ingresado dentro del tubo, está también ingresando aire, entonces. Siempre el aire está presente y de hecho la interacción que sucede de los materiales granulares es el contacto entre ellos, entre partícula-partícula, partícula-pared y el mecanismo de interacción entre la partícula y el aire. Y básicamente el aire nunca abandona el tubo siempre está presente porque, como decimos, está abierto a la atmósfera. Perfecto, nos dicen, ¿cuántos tipos de materiales granulados hay y cuánto sería el peso relativo de los mismos? Bueno, el material granular es, como digo, es bastante extenso, llamémoslo así. Un material granular puede ser un conjunto, por ejemplo, de pastillas, un conjunto de aquellos caramelos famosos, los M&M. La azúcar sería un material granular, la arena es un material granular, la sal es un material granular, el arroz es un material granular. Entonces, esto netamente, su peso, su densidad específica, depende de la composición química que tenga esto. Entonces, lo que sí puedo decir es de que para ser considerado un material granular, su tamaño debe superar por lo menos si mal no recuerdo, las 100 micras, los 0.1 milímetros. El diámetro medio debe superar ese valor. Si no, si es que es menor, cae en lo que denominamos de polvos, ya no de material granular. Entonces, tanto puede ser unos pocos milímetros como se observa en un grano de arena, e incluso como material granular también puede ser considerado los conjuntos de rocas que están distribuidos, por ejemplo, en los campos alrededor de volcanes, por ejemplo. Todas esas rocas individualmente pueden también ser consideradas como material granular, con diámetros que están en la orden de metros. Perfecto, nos consultan que ya que tú expones un peso mínimo para convertirse en un material granular, si es que este dispone de un peso máximo para pasar a otra categoría. Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Del peso. Entonces, no, básicamente como habíamos dicho, depende del tamaño, ¿no? Puede arrancar desde los pocos milímetros de ir hacia el orden de los metros, pero no tendría mucho, tendríamos que, por ejemplo, pensar en el hecho cómo está interactuando con el fluido. Por ejemplo, cuando interactúa el material granular con un fluido, con su medio circundante, lo que sucede ahí es que la relación entre la densidad del material granular y la densidad del fluido tienen densidades muy parecidas. Por ejemplo, de la misma orden, digámoslo así, 2.500 kilogramos metros cúbicos para la arena o el vidrio, y la densidad del agua a condiciones estándar de 1.000 kilogramos metro cúbico. Entonces, sí, lo que realmente estamos interesados es en la relación entre la densidad del medio y la densidad del fluido, por ejemplo. En este caso tendría una relación de 2.500 para 1.000, 2.5. Pero ahora es lo contrario, por ejemplo, en el aire, en las dunas, en los desiertos, donde que la relación alcanza 2.500. O sea, lo que estamos interesados es tal vez más, no en la densidad solo del material granular, sino en la relación que tiene en su peso relativo, o sea, comparado o con el aire, con el agua, o con la atmósfera donde ellos están interactuando, porque lo que acabé de citar es para escenario terrestre. En escenario marciano, por ejemplo, la viscosidad del aire, la gravedad es diferente, entonces todos esos componentes, llamémoslo así, definen el comportamiento mecánico de estos materiales. Entonces yo no solo llamaría la densidad propiamente del grano, estaría interesado en
el resto de conjuntos, su viscosidad, la viscosidad del medio circundante, la viscosidad, me estoy refiriendo a viscosidad cinemática, la densidad del medio circundante, incluso, por ejemplo, como había acabado de decir, las mismas dunas barcanas se forman en Marte y en Venus, incluso en cometas, con diferentes, por ejemplo, valores de gravedad y valores de viscosidad, de densidad, etc. Perfecto, Jimmy Álvarez nos dice, la temperatura del fluido que interactúa con los materiales granulares podría intervenir e influir en la no formación de este patrón de dunas. Tal vez lo que podríamos ver es como temperatura granular, lo diría yo. Es bastante interesante lo que, por ejemplo, acaba de señalar en esta pregunta, es porque en el caso, por ejemplo, de las dunas, de estas ondas de densidad, para que se formen, y es algo que yo tal vez obvié la presentación, para que se formen estas dunas de densidad, nosotros tenemos ciertas características, que por ejemplo la humedad del aire tiene que estar entre 30 y 70%. La relación entre el diámetro de la partícula y el diámetro del tubo tiene que estar diferente en ciertos valores. Entonces, por ejemplo, arriba del 70% sería demasiado húmedo y no se formarían los patrones granulares. Abajo del 30% de humedad, muy abajo de eso estarían, por ejemplo, imponiéndose las fuerzas electrostáticas. Tampoco se formaría. Entonces, no diría yo la humedad, diría, perdón, la temperatura, sino diría, por ejemplo, la humedad. Ese sería algo más determinante dentro de la formación o no de estas ondas de densidad, por ejemplo. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Creo que doy por concluida la ronda de preguntas. Dentro de nuestras redes sociales no disponemos de ninguna otra. Invito a que proyectes nuevamente la plantilla donde tú tienes el canal de contacto directo contigo y con, sobre todo, la Escuela de Formación Continua de CEDIA, donde podrán direccionarte cualquier consulta adicional que se genere. Entonces Sí, yo daría por concluida esta sesión de aprendizaje, sin más. No sé si tú tienes que acotar algo adicional, Carlos. Sí, únicamente en los últimos 30 segundos un mensaje para las personas que están, pues, quienes se han interesado en esto, se han conectado. Esto lo que yo he tratado de representar acá es unos estudios, como digo, que tienen por detrás un fuerte componente de física fundamental, que nos sirven para entender escenarios más complejos. Y yo llamo ahí a las personas, especialmente, perdón por los que nos escuchan de otros países, los llamo a las personas que trabajamos dentro de, o pertenecemos a la comunidad científica en Ecuador. Presenté dos ejemplos, dos aplicaciones bastante usuales en nuestro medio, como los deslizamientos de tierra, flujos piroclásticos, y todo eso necesita ser mejor entendido, mejor estudiado, mejor comprendido, como digo, basados en qué, en experimentación, en teoría, en simulaciones numéricas. ¿Por qué? Porque directamente desde una pequeña escala, desde la menor escala de estar únicamente a través de un tubo pequeño de vidrio, cargando partículas, revelando fenómenos fundamentales de los materiales granulares, podemos llegar a aplicaciones mucho más grandes como la que la naturaleza nos impone e interactúa con nosotros. Esto es el mensaje que quería dejarlos aquí. Hemos ido desde una parte bastante básica, pasando por casos de estudio, aplicaciones y regresando nuevamente a la base, ¿no? A la física fundamental. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Agradecemos también a CEDIA, a su Escuela de Formación Continua, pero a ti por el curso brindado, por tu información, por tu tiempo. Sin duda, la gente dentro de nuestras redes sociales, aparte de las consultas, han expresado sus mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Sin más, entonces, les agradezco a todos por la asistencia y que tengan todos un excelente día. Gracias, Tania.